Aunque el siguiente episodio tuvo problemas técnicos, decidimos subirlo porque la conversación con nuestra invitada es muy valiosa. Espero que lo disfrutes y gracias por la comprensión. Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes, un espacio en el que se abordan temas sobre el camino de la vida, cambios profundos, salud mental, espiritualidad, vida después de la vida, creatividad, música, arte y literatura. Ay, no sabes la alegría que me da el episodio que te tengo el día de hoy, porque Mafer es una persona maravillosa. Antes de que comencemos el episodio y antes de que salude oficialmente a Mafer, me gustaría presentarla, que sepas un poco de ella para que veas lo increíble que va a ser este episodio, lo revelador, porque además vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la voz relacionada con el canto. María Fernanda Villalobos Calvo, ella nació en Costa Rica y es graduada de educación con énfasis en música en la Universidad Nacional, con una licenciatura en pedagogía, con énfasis en didáctica. Entonces, por eso va a ser muy interesante escuchar su acercamiento a la música y a la voz, por todo como su background, por cómo se ha ido formando. Estudió canto lírico en la Universidad de Costa Rica, ha sido profesora de canto por más de una década y en la actualidad es fundadora de la Academia de Canto Cantarsis, quise decir, que tiene como objetivo principal brindar espacios para que las personas conozcan su voz y que puedan transmitir sus emociones a través de la técnica adecuada, teniendo como principio la vulnerabilidad de la voz. Por eso les digo que va a ser muy interesante este episodio. Además, es productora de los conciertos de estudiantes semestrales y en 2023 viajó a Nueva York a un programa de teatro musical en Broadway. Entonces va a ser muy interesante hablar con Mafer. Mafer, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Mafer? Qué gusto verte. Ay, Fabia, muchísimas gracias por la invitación. Yo contentísima. Realmente es una oportunidad súper linda. Creo que, bueno, yo a vos y a Marcelo te vi aquí en Costa Rica hace poco y realmente es una mezcla que inspira muchísimo porque tocan temas sumamente eh, como fuertes a la hora de la voz, ¿verdad? Que son esta parte de los duelos, porque uno en su voz tiene duelos y de la importancia de cómo es mi voz, ¿verdad? Cómo acepto mi voz. Entonces, realmente estoy súper agradecida, como conecté con ustedes también, creo que fue como un regalo completamente. Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Mafer, gracias a ti. Me encanta poder poner en contexto a quienes nos están escuchando, porque efectivamente, como dice Mafer, nos conocimos en Costa Rica. Nos conocimos gracias a que recibí la invitación de formar parte de un colectivo para dar una serie de conferencias en Costa Rica. Y fue un día muy bello, fue un día muy especial. Después de las conferencias tuvimos la oportunidad de convivir, hubo un meet and greet y ahí fue que conectamos Mafer y yo. Y ahí me entero de tu proyecto de Cantarsis. Me gustó mucho tener en común el percibir a la voz con esta conexión tan especial y obviamente tan directa con las emociones, con todo lo que nos conforma. Porque muchas veces podemos ver la voz desde la parte técnica, hablando por ejemplo del canto, pero no vemos que además el canto es una herramienta tan poderosa de sanación y me encantó este momento en el que mencionas que tenemos duelos en la voz, o sea que hay procesos que se reflejan en nuestra voz, nos guste o no nos guste. Y aunque Sí. fuera de que nos guste o no nos guste, qué lindo poder tener el acercamiento a hablar de y cómo sucede esto y además cómo lo podemos trabajar. Entonces, a ver, Mafer, ¿desde dónde podemos iniciar con esta conversación? A mí me gustaría mucho que nos cuentes, para empezar, porque veo cómo se fue conformando tu llamado, tu misión de vida, cómo fuiste recibiendo diferentes herramientas, desde aprender música, pero también esta licenciatura en pedagogía, porque una cosa es saber música y otra es poder compartirla y poder enseñar al respecto. Es una diferencia abismal en todo, en todas las disciplinas y manifestaciones. Una cosa es saber y otra es tener el don y la presencia y la capacidad de compartir y de enseñar a otros. Entonces, ¿cómo fue que se fue construyendo esto? O sea, para ti, el llamado hacia el canto, ¿cómo nació y cómo fuiste creando tu camino hasta que llegaste
a cantar? Si es que me parece increíble el nombre además. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo canto desde que tengo memoria. Me acuerdo que mi mamá, bueno, mi familia es una familia católica, entonces evidentemente me llevaba a misa chiquitita y yo siempre me ponía a la parte del coro. Entonces me ponía a la parte del coro, así me acuerdo 7 años a la parte del coro con todas las canciones. Yo no iba a misa por ir a misa, iba a misa por cantar en el coro. Entonces, y me encantaba hacer segundas voces y me encantaba hacer desde siempre. Entonces siempre fue como un llamado desde ahí. Ya de adolescente empiezo a llevar clases más formales de canto lírico, ¿verdad? Y empiezo a cantar en coros y eran coros que hacían giras, entonces empieza uno a hacer vínculos, entonces digamos mis mejores amigos de la vida son los que conocí en el coro, por ejemplo. Llega la hora de decidir qué estudiar en la universidad. Yo toda la vida había dicho que yo iba a estudiar medicina y en el último momento digo, quiero estudiar música, ya no quiero estudiar esto. ¿Y cómo lo tomó tu familia? Es que es una vieras que diferencia un súper poco bien, abismal. súper bien, porque mi mamá siempre ha sido, mi mamá para mí es una persona muy, muy resiliente, muy abierta. Entonces, ella mientras creo que siempre me vea feliz, siempre ha sido un apoyo muy fuerte. Entonces ahí es donde empiezo a estudiar música y después empiezo a estudiar en la otra universidad canto lírico y después donde se empieza a amarrar. Yo tengo un punto de quiebre, yo siempre he dicho que tengo un antes y un después en esto, porque cuando empiezo a estudiar canto lírico, también fue hace varios años donde la escuela todavía era muy estructurada, muy académica. La parte emocional te la dejan completamente a un lado. Yo entiendo que la academia tiene que tener cierta estructura, no estoy diciendo que no está bien tener estructura y exámenes y todo, pero la parte emocional está completamente desvinculada, ¿verdad? En ese momento yo tenía una profesora de canto que siempre será una de las personas que marcaron y marcarán mi vida por siempre y a ella le da leucemia y ella se muere. Qué fuerte. Y ella era muy maternal, ¿verdad? Entonces yo ahí caigo en un duelo terrible. O sea, como Y que la se había garganta convertido en hizo, un... Oh, sí, wow. O sea, se había la convertido en un garganta se vínculo muy cierra. importante para ti. Era Claro, alguien, era como un pilar, como una sí, sí, guía, y sí, de sí, repente fue como que te quitaron piso, pero se reflejó incluso sí, en el órgano que te conectaba con ella. claro, y que me conectaba con muchas cosas, ¿verdad? Claro. Ella creo que la que me suavizaba un poco el ambiente tan académico, porque ella era muy, muy emocional. Entonces, cuando ella se enferma, bueno, se enferma un tiempo, yo voy ahí en la U, ¿verdad? Como lidiándolo. Evidentemente, pésimamente lidiado, ¿verdad? Porque era muy joven, no tenía las herramientas o tal vez hasta no quería las herramientas, vos sabes, porque no estaba tan lista a ser vulnerable ni a llevar el duelo como correspondía. Entonces ella fallece y yo pienso en mi cabeza de que, punto, hay que seguir. Ok, ya pasó, sigamos. Mi cabeza, no el resto de mi cuerpo. Y ahí es donde yo empiezo a tener problemas de la voz y empiezo a tener problemas de la voz. Y cuando me doy cuenta, tengo la tiroide completamente deshecha. ¿En qué Ajá, y tuve un momento llegas súper como a ese problema. punto de quiebre en el que te das cuenta que ya se convirtió en un problema de tiroides? Cuando ya estoy ronca siempre, cuando no puedo cantar. Ok, o sea, había una reacción física, o sea, Ya era empezaste a física. contraer, pero ya pasó o sea, se escuchaba algo sucedía en tu voz. Todo, digamos, toda esta parte, todas esas emociones, yo no quería llorar, yo no quería sufrir, yo quería seguir el camino así y de repente ya no, mi cuerpo no pudo más. Y es hasta el punto donde yo pierdo mi tiroide. A este punto. Ese punto,
¿qué tan consciente eras de que esto te estaba muy relacionado con que estabas viviendo, que tenías un proceso inconcluso? Lo veías Todavía como si no fuera era algo separado. consciente, Ujú. totalmente separado, totalmente separado. Yo decía, ¿qué es esto? Yo pensaba que era por estrés, porque también trabajaba en ese momento, trabajaba mucho, tenía 2 trabajos. Era como que yo me quise como hacer tantas cosas para poder olvidar y mantenerme súper ocupada. Ya, punto. Vamos con los días. Evasiva completamente y desconectada de la emoción. Entonces, ya cuando me doy cuenta, yo digo, seguro es por todo este estrés, seguro es por todo este estrés. Y ya cuando me dicen, no, su tiroides está así, 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 vamos a tener que ponerle yodo radioactivo para poderla calmar, ¿verdad? Es cuando ya yo digo, ok, creo que aquí pasa algo, ¿verdad? Ahí es cuando yo Ese digo, momento fue pasa el algo. momento determinante. Ahora, Mafer, Ajá, ¿habías tenido alguna pérdida previa, alguien, no sé, importante que hubiera trascendido antes o esta era la primera pérdida significativa? es muy fuerte porque yo tengo una pérdida, pero una pérdida inconsciente. Porque mi mamá, estando embarazada de mí, de 6 meses de embarazo, pierde a mi papá en un accidente de tránsito. En el Mi vientre mamá de tu con 20, madre. mi mamá, 22 años, tenía 3, o sea, queda embarazada después de 3 meses de casada. Mi mamá ni un año de casada estuvo. Y Qué cuando se da fuerte. cuenta, de la noche a la mañana, queda viuda, embarazada. Siempre he pensado, y es algo que en el último tiempo no ha sido algo que yo haya como decidido ir porque creo que necesitaba trabajar muchas cosas antes de ir a ese lugar, que eran como las capitas de la cebolla, ir Sí. como, y creo que por eso, o sea, yo sé que mi mamá siempre le agradeceré porque ella hizo todo lo que pudo desde las herramientas que tenía y lidiando con un montón de cosas, pero yo sé que yo tuve un montón de emociones sin contexto. O Totalmente, sea, claro, fuera estabas, puede eran solo una, tú y tu mamá. recibiendo, Ujú. ajá, y solo recibiendo algo, un dolor que hasta no es mío, ¿verdad? Ujú. Y de muchas cosas. Entonces creo que esta parte de las emociones siempre ha venido desde ahí. Realmente, como te digo, la muerte siempre ha sido algo cercano en mi vida porque me marcó. Claro, O sea, es claro. algo que está marcado y está bien. O sea, eso para mí se abraza porque hay que abrazar esos procesos. Entonces yo creo que tal Perdón, vez mi represión de emociones viene desde ahí. bien. Y perdón que te interrumpa, pero me No hay parece muy, problema. como muy poderoso que digas que hay que abrazarlo y de qué forma fue que te diste cuenta que tocaba también abrazar esos procesos, que si te fijas muchas veces muchos hemos hecho lo que sucedió contigo, ¿no? Como que, bueno, sí, se murió alguien muy importante para mí, era mi guía, era tu maestra, era alguien importantísimo y de repente, ¿qué sigue? Bueno, creo que sigue, que la vida sigue, hacer mi vida y hacer como si nada porque veo que el mundo sigue funcionando y el mundo no para que yo me Para que yo tranquilice, sane. tome perspectiva, integre el duelo y entonces sane. Entonces, para ti, ¿cómo fue el poder decir, llegar al punto en el que puedes decir, hay que abrazar estos procesos? Eso llega cuando ya me enfermo. Ujú. Además, se me empieza a hacer una inflamación en una cuerda. Y yo digo, yo no canto más. Punto. Y en A eso ver, yo daba entonces, clases de co- canto. ¿cómo eran los síntomas? O sea, desde el inicio estaría muy interesante escuchar esto porque a lo mejor le puedes ayudar a alguien que esté escuchando este episodio, como desde las primeras manifestaciones, lo primero que notaste en tu voz, porque como mencionas, era el órgano más sensible que tenías en ese momento, viviendo un proceso tan fuerte, como que la energía se fue ahí. ¿Cuáles ¿Cómo lo fueron esos empecé a primeros síntomas sentir? y cómo se fueron desarrollando? Creo que fue como un todo, porque ya la tiroide per se hace muchos estragos en todo.
Y la tiroide hace que tenga cierta afectación en el tono y en varias cosas, ¿verdad? Entonces yo ya, como se desajustó tantísimo, yo ya me sentía muy cansada, entonces para mí cantar era cansado. Empecé a sentir como la voz como airosa, como carrasposa, Okay. como que ya no daba el mismo rendimiento, y además las emociones vueltas un meollo. Porque con la tiroide yo digo que uno amanece como con una caja Pandora. Y usted dice, hoy me sentiré triste. Entonces, por cualquier cosa voy a llorar. Hoy me sentiré muy eufórica. Hoy me sentiré muy cansada. ¿Verdad? Entonces, es como esa parte, ¿verdad? Entonces, era como lidiar con demasiadas cosas. Entonces, voy al otorrino y me dice, tienes una cosita, una cuerda. Y yo digo, esto fue el punto de quiebre para mí de decir, ya no quiero nada con esto. Y yo daba clases. Entonces, en ese año yo aprendí a dar clases de canto muy dirigidas. De hecho, yo en clase casi no canto, es muy vacilón, porque yo me negué completamente y lo bloqueé, lo que hizo más difícil todo, porque más bien en ese momento debí cantar más, ¿verdad? Como sacar todo de ese lugar e ir sacándolo, ¿verdad? Porque en ese momento me acuerdo que hasta me llegaba mucho hasta llorar, ¿verdad? Porque era como, tengo que ir, tengo que hacerlo, tengo que... Y dejo de cantar un año completo. Pero te digo que Wow. ni media nota. Y el tema de llorar, ¿lo vinculabas con que a lo mejor te sentirías peor si llorabas? ¿O que, como que se imaginaba Pensaba tu mente? que iba a caer en un hoyo que no iba Ya a sé. poder salir ahí. Ujú. Ya, si iba a quebrar eso, iba a ser algo que no iba a poder salir. Y yo he sido siempre una persona que racionaliza las emociones, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a pensar esta emoción, qué linda. Y ya con la edad y con los procesos y con los duelos he aprendido que las emociones no se piensan, se sienten y que hay que pasarla por cada parte del cuerpo. Y todavía es algo en lo que trabajo todos los días porque no estoy como tan acostumbrada a esto. Entonces, en ese punto es cuando yo digo, ok, vamos a trabajarlo un poco, y cuando también en ese punto me niego a llorar, me niego a hacer todos estos puntos de quiebre terribles, y, y me doy como que simplemente dije, esto no lo quiero, ya no quiero estudiar canto clásico, ya no quiero estudiar nada que esto. Igual me generaba mucha presión y muchas cosas por esta parte como tan estructurada que me Ujú. hacía más bien desconectarme de mis emociones, ese ambiente. Entonces, después de un tiempo, el canto es algo muy básico de mi vida. Lo empiezo a extrañar y empiezo a extrañar y escuchando a la gente cantar y alentándole a la gente que cante, y yo luchando con esta lucha interna tan terrible. Yo digo, ok, hay que hacer algo. Porque me siento como con un doble discurso tan terrible Claro. que no puedo, o sea, no me da. Y realmente lo que tenía, Fabi, era mucho miedo. Me costó mucho aceptar que tenía mucho miedo de volver ahí, mucho miedo de volver a cantar, y creo que ahora, desde este lugar que estoy ahorita, era mucho miedo a sentir todo lo que había pasado. Como que lo evadías y Entonces, evadiéndolo, tenías la esperanza claro, de que desapareciera, que como que se evaporara. Pero en realidad ahí claro, y estaba todo también paciente, todo ese proceso trabajando, esperando por ti. claro, y trabajando tanto y saturándome tanto y clases y todo, estaba sacando también la parte de pedagogía. Era una forma muy fácil de evadir y pensar que con todo esto yo podía controlar mis emociones, porque estaba tan ocupada que no tenía tiempo para eso.
Y entonces llega un momento donde yo ya necesito, ya hay un llamado más fuerte que yo, que digo, bueno, vamos a volver, pero ¿cómo vuelvo? ¿Verdad? ¿Recuerdas el ¿Cómo momento? O vuelvo sea, ahí? ¿hubo algo, fue algún tipo de experiencia, alguna situación que te hiciera replantearte la importancia que era para ti no solamente compartir el canto desde la docencia, sino que es parte como casi inherente a tu ser? Creo que empecé un proceso de búsqueda de mi camino espiritual, Ah, qué bello. ¿verdad? Como a meditar, a una búsqueda de conexión conmigo. Y ahí fue cuando empecé por ahí, hubo algo que ya no había un retorno. Entonces, como empecé a trabajar tal vez un poco más en conciencia, ¿verdad? Y en ese momento es cuando yo digo, ya hay algo ahí que me hace falta. Y cuando vuelvo cantando mantras en sánscrito. Wow. Entonces, Qué vuelvo a manera de cantar. regresar tan poderosa. ¡Qué O sea, no retorno, regresaste a ¿verdad? cantar y ya. O sea, No, regresaste. Wow. ¿Y sí, qué fue lo que te conectó con esos mantras? la libertad, porque para mí la libertad es básica. ¿Y cómo o sea, pero a nivel más, ¿cómo se dice? Convencional? ¿Cómo Ajá. diste con ese tipo de mantras? ¿Qué tipo de mantras? Yo ¿Desde qué estaba filosofía hablando, vienen? tenía unos amigos que estábamos ahí como en estas y Ujú, también ujú. les gustaba y mis amigos tenían guitarras y tenían pedales y tenían un montón de cosas que hacían sonidos y yo digo, Di, ¿por qué no hacemos este proyecto? Entonces hicimos el proyecto y yo vuelvo y además me encantaba sentir que no había estructura. Yo podía cantar 2 horas una frase si quisiera. ¿Verdad? O sea, nunca duré 2 horas cantando una frase, pero el mantra sirve para entrar en ese estado de meditación, ¿verdad? Y podía cantar y no tenía que tener una estructura, mi voz se sentía libre, segura, sentía que era un espacio seguro, O sea, entrar por ahí. me parece muy relevante lo que nos compartes porque no estamos hablando, Mafer, de que solamente te sentaste en tu cama a cantar mantras. O sea, hiciste un proyecto con tus amigos y un Ujú. proyecto como con unas bases para que fuera un lugar, un espacio seguro, un espacio de libertad en el que te pudieras explayar y que le dieras ese foco, esa visibilidad, va a sonar muy raro decirlo, como esa visibilidad a tu voz. Sí, O sea, como darle ese lugar, como cuando un niño necesita que lo veamos, tú hiciste a tu voz, como la hiciste sentir vista, le diste su espacio. creo que lo hice, bueno, ahora que vos lo decís, nunca lo había visto desde ese lugar. Creo que fue como eran los mantras, no son generalmente muy grandes, ¿verdad? Y son palabras. Entonces podía jugar con una frase melódica no tan compleja, donde mi Ujú. voz se fuera sintiendo bien y la podía repetir muchas veces y le podía hacer variaciones y sentía mucha congruencia con lo que yo iba diciendo y no tal vez con lo que yo era en ese momento o soy ahorita, sino como yo me quería sentir, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está el poder de la palabra en lo que cantamos y en lo que decimos, O sea que porque todo tiene una marca. empezaste a darte cuenta y a ser testiga activa de que lo que estabas compartiendo con tu voz estaba o sea, como que te regresaba, esa medicina que tú compartías al mundo regresaba a ti y te sanaba. Exactamente. Y ahí es donde me doy cuenta o cae en mi cabeza de que uno se sana con su voz. Qué cosa tan Ahí más es donde digo, maravillosa y tan más yo me poderosa. sané. Cuéntanos más, por favor. Yo creo que la voz sana. Vieras que yo siento eso desde cada partícula de mi ser, de que la voz tiene que ser un proceso tan personal, tan, tan íntimo con uno y aceptar como mi instrumento,
¿verdad? Y ver y con el tiempo de dar clases, al final todo el mundo escoge su repertorio conforme va viviendo sus experiencias. Es muy vacilón, ¿verdad? Por eso podemos irnos a una canción y hacer una remembranza del pasado. Es cierto. Porque al final nuestro oído y nuestra voz está conectado con nuestras emociones siempre. Y poder canalizar por ese lugar, ese poder, o sea, tenemos la gran bendición y ventaja de que podemos verbalizar y que alguien pudo haber escrito esa canción antes sintiendo como nosotros nos sentimos y podemos cantar como si fuera nuestra, ¿verdad? Claro. Porque ahí es donde me entero eso con los mantras, o sea, son textos milenarios del otro lado del mundo, pero lo que significan conectan con lo que a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Con estos mantras universales, ¿verdad? De poder compartir en un mundo más de armonía, ¿no? Y era porque yo estaba buscando armonía, no es porque yo lo tenía, es porque es una búsqueda constante, porque es donde me doy cuenta que yo cambio y la voz cambia conmigo, la voz envejece, la voz un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta que empiezas a sanar? O sea, como en cuanto a cómo te empiezas a relacionar con las emociones. Al momento de cantar, cuando conectamos con que el canto es esa herramienta de sanación poderosa, es como una especie, se va a escuchar un poco grotesco y no es justo para el canto, pero es como un vómito energético. O sea, a veces pueden salir muchas cosas de 100%. nuestro interior. Sí puede sonar como medio grotesco, pero es que a veces subestimamos esa energía que hay en nosotros. Y puede ser a través del llanto, o puede ser a través de la escritura, o puede ser caminando. Pero me parece tan valioso que podamos abrazar nuestra voz y ver que también a través del canto hay esta liberación. Entonces tú te das cuenta de eso. ¿Qué cambios empiezas a ver en tu vida, Mafer? O sea, ¿qué te hace notar que estás sanando en ese momento de... Puedo cantar más, que puedo cantar más, que puedo cantar, que se me va quitando el miedo a cantar, El miedo que se ya un empieza a ir. agudo no me da miedo, que ya ciertas cosas no. Entonces, que ya me voy animando. De hecho, el año pasado que fui a hacer el curso de teatro musical, fue para hacer la audición, hasta tuve que, bueno, yo voy con parte de una beca que me gano para mandar la audición. Y yo me acuerdo que hice el video el último día, como a las 8 de la noche, con una cosa, porque esto es una sombra que caló tanto en mi vida, que hay que trabajarla, ¿verdad? O sea, no es que, o sea, yo la siento muy sana, pero siempre la observo, porque se puede ver reflejada en cualquier otro momento, como en esas exposiciones, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, qué susto, bueno, pero ya puedo pegar agudos, ya puedo pegar otras cosas, entonces ya siento mi voz con menos miedo. Y de hecho el año pasado del curso tuvimos un profesor, se llama David Conrad, que es espectacular. Yo digo que fue como una terapia de choque disfrazada de este curso, ¿no? Porque la primera fue muy vulnerable, porque la primera clase nos dice, vamos a hablarnos, van a hablar de su temor más grande. Teníamos 5 minutos de habernos conocido, todos, porque veníamos de diferentes países. Y todos nos quedamos así. Y yo, ay Dios mío, ¿verdad? Y yo, no estoy lista para esto. Entonces, como que llega, ella nos dice el primer día, recuerden que todas sus inseguridades y todos sus temores se reflejan en el escenario. Y esa frase fue como una confirmación de que hay que sacar por ahí. Fue muy vacilón porque yo soy muy racional, no sé qué, me hace, disculpa, papá ausente. Y yo, ay, gracias, grupo, sí, papá ausente.
También era Wow, una persona muy conectada y fue muy bonito ya porque hizo veo. como, él era maestro en Reiki, entonces hacía como una mezcla muy interesante que uno nunca ve realmente. Entonces fue un curso súper enriquecedor y creo que es algo muy bueno. Em, entonces, al final de cuentas, es como un canal. Y creo que a mí esto del canto ha sido como una búsqueda en varios aspectos, porque yo estudié Reiki por un lado, hice como muchas cosas buscando esta conexión para volver y era nada más darme el permiso de hacerlo. Decir, bueno, me entrego a esto, ¿Cómo me fue entrego. que logras darte ese permiso? Porque se escucha muy sencillo, pero es un proceso Ah, no, no fue enorme, nada así sencillo. magnánimo. Creo que me ayudaron mucho mis estudiantes, que son muy, la verdad, muy lindos. Me ayudaron mucho porque yo siempre vacilo que la voz es muy chismosa, es chismosísima. Ay, me La voz es encanta. A re ver, chismosa. cuéntanos todo, ¿por qué es La voz chismosa? es re chismosa, porque si alguien llega y yo le oigo la voz pegada así, y yo, no, ¿cómo estás? ¿Todo anda bien? No, es que me llevé un colerón con no sé qué y no sé cuánto. Y yo, ok. Entonces yo dije, entonces mi voz es chismosa también. Voy a oírme el chisme, voy a oír mi chisme, ¿verdad? Que es, que es lo importante, ¿verdad? Y cómo puedo escuchar repertorio, ¿verdad? Y ya no solo de mantras, si yo tengo una emoción muy pegada, voy y canto una canción bien rockera y saco todo y ya me siento como nueva, ya me voy a dormir tranquila. O cómo necesito una canción tranquila para conectar conmigo. O cómo, ¿verdad? Como por el repertorio que voy escogiendo, como con lo que voy cantando, voy logrando ese camino para las personas que nos cuesta expresar emociones. O sea, en la Nos vida hay que cuesta prestar conectarnos ahí. atención al repertorio. No, no hay que Ah, subestimar sí, que a veces que sí. necesitamos llorar o estamos muy emocionales, simplemente no es que vas a llorar, pero tal vez quieres cantar y es una canción emotiva, hacerte caso. Y si quieres, como Ujú. mencionas, como si estás en furia, si algo te coleriza, date permiso y busca una canción igualmente como con esa energía. O sea, subestimamos esa parte, no lo hacemos tan conscientes. Me encanta aprender esto de ti. Muchas gracias. Y eso es súper importante, porque siempre es conectarnos con nosotros. Yo en los conciertos de mis estudiantes, yo digo, yo no hablo nada, yo presento el principio y el final. Ellos presentan sus canciones y yo generalmente pongo un tema emocional. Entonces hablamos de ese tema. Entonces se hace un ambiente muy íntimo, ¿verdad? Porque al final los que van entienden que el canto es un proceso. Yo siempre comparo el canto, el proceso del canto como el proceso de la vida. Es una montaña rusa. Así es. O sea, a veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal, a veces la voz no va a responder, a veces responde divinamente. Hay que seguir una línea técnica, por supuesto, porque la técnica es la que nos ayuda en todo ese sub y baja y a cuidar nuestro instrumento, por supuesto. Ajá. Pero también hay que tener como ese espacio para poder interrelacionar nuestra voz y las emociones, ¿verdad? Y también creo que como uno trabaja como con muchas personas en la semana, a veces puede ver que mucha gente está pasando muchas cosas, porque también la clase de canto se vuelve un espacio donde la gente habla mucho. Entonces hablan y cuentan sus cosas, porque uno termina siendo un vínculo con su profesor de canto, siento yo, muy fuerte. Y así, o sea, y no perder la perspectiva de verdad, como de esta parte de quién, de cómo somos, pero creo que uno tiene que saber escuchar, porque no solo cantar, es escuchar, escucharnos a nosotros, y en mi caso que soy profe, escucharlos a ellos también, y saber que estamos en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? Y hay gente que cuentan, que se separan, y lidiar con un divorcio no es fácil, o que se muere alguien importante,
cómo voy lidiando esto. O que yo he tenido personas en clase de que mi mamá tiene cáncer. Entonces, hoy no puedo cantar. Hoy me siento tan, tan vulnerable que ni siquiera me atrevo a cantar. ¿Cómo acompañes a una persona que está viviendo ese tipo de situaciones a través del canto? Tener paciencia. Eso es lo que yo solo digo. Yo siempre tengo una frase. El que canta sus males espanta. Ay, me encanta. Así es. El que canta sus males espanta. Si usted piensa en la respiración, en la técnica, mientras tanto usted está en el ahora. Usted no puede estar cantando y pensando en un montón de cosas, porque ya hay muchas cosas que pensar. Que la melodía, que la letra, que la respiración. O sea, yo no puedo tener la mente en tantos lugares, porque tengo que estar ahí. Entonces, bueno, ok, entonces, ¿cómo lo abordo? Como, bueno, ¿cómo nos sentimos? Busquemos un repertorio light. ¿Qué es un repertorio light? Entonces empezamos con algo light. Bueno, vamos a hacer algo, busque una canción que a usted le encante cantar. Ok. Vamos a cantar una canción que a usted le recuerde algo lindo. Ajá. O vamos a buscar una canción que nos mueva lo que está ahí. ¿Verdad? Yo paso a ser una observadora. O sea, yo no tengo ninguna especialidad en absolutamente nada de terapia ni en nada. Por supuesto, y sé la responsabilidad que es eso, ¿verdad? Pero creo que nada más trato de escuchar. De decir, bueno, busquemos que este espacio sea para poder conectar un poquito. Y ya. O a veces solo quieren hablar y hablan y hablan y hablan. Y yo escucho. Entonces es así. O sea, tener hasta la libertad de que si a veces solo quieren hablar y no les sale cantar, ser pacientes, como si fueran alguien que está practicando surf y tomas la ola o no la tomas y no pasa nada porque vas a tomar la siguiente ola. Es que es eso, no pasa nada. Wow. No pasa nada. Si usted se equivoca en el canto, no pasa nada. Yo en los conciertos siempre le digo, cualquiera se equivoca, paramos y volvemos a empezar. Listo. El concierto, no, yo lo que hago es montar, digamos, una banda base y rota al cantante. Bien, bien. Entonces yo digo, punto, se para y se vuelve a empezar. Y siempre soy muy enfática a la gente que asiste que esto no es el resultado, o sea, esto pues sí es un resultado, pero no es el total del resultado. Esto es un pedacito del proceso. Y que solo llegar, pararme frente a un escenario, cantar, vulnerabilizarme, porque la voz es subjetiva. Al gusto, el arte es subjetivo en general. Entonces, llegar y pararme en ese escenario y llegar desde un lugar de voy a cantar porque amo hacerlo y es algo que conecta conmigo, es súper importante y que la gente lo entienda también, ¿verdad? Porque es parte del apoyo de los que están ahí, porque generalmente al concierto va la familia o los amigos. Claro. ¿Verdad? Entonces también hacer que la gente, que las demás personas, familiares entiendan que esto es un proceso y es un proceso que no es fácil, porque sigue siendo una exposición vulnerable. Ahora, compañeros, colegas que tengas que también se dediquen a lo mismo que tú, ahora en esta era 2024, ¿qué tantas personas sientes que tienen la conciencia de que el canto no solamente es la parte técnica, la parte vocal, la parte de la afinación y alcanzar tal tono y alcanzar no sé qué y que como hacer flexibles las cuerdas hasta no sé qué objetivos lograr? ¿Qué tanto se percibe ya desde una perspectiva mucho más integral, más multidisciplinaria? Yo creo que ha ido cambiando un poquito con el tiempo, ¿verdad? Porque creo que todos los que somos ahora como de esta época, tuvimos profesores un poco más grandes de otra escuela y vivimos ciertas experiencias que fueron de mucho aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que ya he ido viendo como creo que
yo esperaría que todos vamos teniendo esa brecha. No creo que es demasiado o tal vez no o sea, como yo que por eso tengo un nombre que se llama catarsis, ¿verdad? Increíble. Porque para mí es el foco principal, ¿verdad? O sea, pero creo que todos tenemos un poquito de eso. Esperaría yo realmente que todos tengan un poquito de eso. Y creo que mientras más usted pueda expresar sus emociones, más usted pueda hacerlo, su voz va a responder mejor. Claro. Va a poder tener una libertad para hacer un agudo. Entonces va a tener la parte técnica, la va a adquirir mejor porque ya no le va a tener miedo. Los alumnos, ¿Verdad? ¿qué Entonces, tanto miedo te llegan? Ya sea de experiencias previas con otro tipo de profesores o el simple hecho de llegar y decir, bueno, voy a cantar. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué ves en los alumnos? vieras que hay mucho. Siempre me dicen, ay, yo no sé si canto. Ay, yo no canto Ok. nada. Si yo canto feo, me dice, porque yo me voy a Para estudiar renunciar. batería o algo así. Voy a estudio batería, ¿verdad? Yo siempre digo esto. Yo no soy absolutamente nadie para decirle a usted que no canta. Nadie. Y nadie tiene el derecho a decirle a usted que no canta. Porque si a usted le gusta cantar, nadie se lo puede decir. Así de simple. Lo que hay que hacer es aceptar la materia que hay y trabajar, porque siempre trabajando con técnica va a haber un mejoramiento. Y siempre digo, como todo en la vida, va a haber gente mejor que uno 1000 veces o peor que uno 1000 veces. A mí Nueva York fue toda una experiencia porque yo había sido cantante lírica toda mi vida. Entonces, cuando llego es aprender una técnica que es belting, ¿verdad? Que se usa más en teatro musical. Y es una técnica que para mí me cuesta un montón. Y veo a esta gente que ya todo lo maneja. Yo decía, ¿en qué me metí? O sea, Señor, ¿en fue qué mucho vine? trabajo con la mente también, para que no se cayera, para Fue que no se sintiera demasiado, pequeña. demasiado Claro, trabajo con wow. la mente. Y fue volver a ese punto de inicio. Ok, vamos a aceptar con lo que hay. Y vamos a trabajar con esto. Y yo no estoy aquí para compararme con nadie. Y yo, todo lo que yo digo, lo tuve que aplicar. Fue como decirle, como que el universo dice, vamos a ponerle una pruebita, a ver si usted aprendió todo lo que usted dice. Y fue muy enriquecedora, mucho. Aprendí muchísimo. Fue como un balde de agua fría, ¿verdad? De agua fresca, podría decirlo. ¡Qué Y es esa tremendo parte, momento! ¿verdad? Fue muy bueno, fue muy vulnerable. Yo me sentía súper expuesta, pero al final dije, hay que entregarse a esto. Yo no vine aquí a sufrir, cero. Yo vengo aquí a pasarla bombi, ¿verdad? Ay, me Y a encanta, me aprender un encanta. montón y a vivir la experiencia porque cantar bien es importante. No, o sea, la técnica es lo que te preserva la voz, punto. Es así. Pero uno tiene que ir de la mano con una emoción y con esta parte de aceptación de la voz. Y es muy vacilón porque la gente que no le gusta como suena es la gente que más le cuesta integrar la técnica. ¿Por qué? Porque está luchando contra su voz y está luchando cómo integrar la técnica en su ser. Entonces duran más tiempo. Claro, tiene sentido porque es un pleito con la voz a la vez que estás tratando de aprender algo. Es como si no rechazaras las piernas y quieres aprender a andar en bici o en patines. Y es como, no quieres tus Exactamente. piernas, pero quieres patinar. Claro. Ajá, ajá. Y está la parte de que sueno feo, entonces no canto. Uy, es que suena muy feo. O está también el yo quiero sonar como. Eso Claro. es Y es muy una frustrante porque etiqueta no lo terrible. alcanzas, y es impostado si es que lo alcanzas, no es algo natural en ti. Me imagino que también eso Ajá. hace que cueste mucho trabajo conectar con los demás Cuesta cuando, mucho cuando trabajo compartes, conectar. porque no estás siendo tú, es Ujú. ponerte una máscara. Exacto. Y es querer siempre sonar como otra persona. Y la ¿Qué voz tan es como común una es? huella digital.
Muchísimo, muchísimo. Wow. Quiero sonar como este rockero. Quiero sonar, ¿verdad? Quiero sonar o pensar que todo es difícil. Es que, por ejemplo, o me dicen las personas, es que un comentario, yo no canto como Adele, ¿verdad? Adele tiene una voz muy bonita, que también ha tenido que pasar por un proceso de sanación porque ella tuvo problemas vocales fuertes y tuvo que pasar por un proceso, ¿no? Pero es que no podamos cantar como Adele. O sea, no podemos cantar las canciones de Adele, perdón, pero no podemos pretender que vamos a cantar como Adele. Sí podemos cantar las canciones de Adele, pero a mi estilo, con mi voz. Claro. Entonces, Lenguaje. es, ¿Cómo lo empiezas? O sea, lo recibes, lo procesas y luego ya lo transmites a que sea como un sí, copy-paste porque ay, es en que un suena futuro. muy finito. Y yo, es que no es que suena finito, es que no vas a sonar así. Y hasta yo me pongo de ejemplo. O sea, yo no puedo pretender que voy a tener una voz súper grave, súper así, porque no soy así, no puedo sonar así. Tendría que volver a nacer con otro cuerpo y con otras cuerdas. Y es parte también de Pero la no quiere decir que autoaceptación. de la autoaceptación. Y es eso, es el camino de la voz no es fácil, es largo, es lento, pero es una herramienta importantísima de autoconocimiento. O sea, Porque que yo tengo que ver, o independientemente sea, de si te quieres dedicar o no de manera profesional, es una herramienta de autosanación el conocer tu voz, el utilizarla, el darle vida a través del canto. Tú nos podrías decir que es una herramienta para liberar, para sanar, para integrar procesos, cambios. para integrar cambios creo que es lo más importante, porque todos los días vivimos muchos cambios. Estamos en constante cambio, nosotros, el mundo, y, y la voz siempre nos va a acompañar, y la voz cambia. Yo no te puedo decir que yo tengo la voz que tengo ahorita, que tenía 18 años. Y ni te voy a poder decir que cuando yo tenga 60 años voy a tener esta voz, porque mi voz va a cambiar, porque fisiológicamente va a cambiar, mi musculatura, mi todo va a cambiar. Y entonces ella me va a ir acompañando y me va a ir también dando esta guía, este camino, O sea, digamos ¿verdad? que la voz Y también la tenemos que reconocer como reconocemos nuestro cuerpo, cómo se va modificando, que de igual forma no somos las mismas que éramos a los 18 totalmente, años. Y eso nos totalmente. hace conectar aún más con nosotras mismas, porque es la forma en la que nos comunicamos o nos damos al mundo en el caso de los cantantes. Hace poco me invitó una muchacha a hacer una clase para un taller de, ella se especializa en temas menstruales, por ejemplo, e hicimos una clase de la conexión, por ejemplo, del útero y de la garganta. Entonces ella hablaba del útero y yo hablé de la garganta, como es arriba, es abajo, ¿verdad? Sea como sea, el útero crea y la garganta crea también. Esto Claro. también es un lugar de creación, Wow. ¿verdad? Indiferentemente hombres y mujeres, es un lugar de creación, ¿verdad? Esto fue del útero, obviamente, porque era un círculo de chicas que estaba trabajando eso, pero realmente aquí creamos muchas cosas. Entonces, viéndolo desde ese punto, siempre nos va a mover, ¿verdad? ¿Cómo puedo utilizar mi voz? ¿Cómo puedo? Creo que vos hablaste en tu conferencia de las afirmaciones, ¿verdad? De esta parte de las afirmaciones y que uno dice, perfecto, una afirmación la verbaliza, la repite. Y este es el principal canal. El canto es una extensión del habla, ¿ok? Entonces, es esa melodía que le ponemos al habla, pero siguen siendo palabras y que transmiten un mensaje claro, de emisora a receptor. Entonces, desde ahí nos tenemos que como que agarrar, pienso yo. Sí, al final estás Y muy amarrado a la transmitiendo. técnica vocal, Ujú.
Estás transmitiendo para que, y que energía. Y esa energía que la estás voz es transmitiendo, energía. ¿qué es, no? O sea, claro. Y la voz es energía, o sea, físicamente son ondas sonoras que viajan a través del aire y llegan a los oídos de las demás personas, ¿verdad? Es que es una cosa que está, que uno la ve como algo no tangible, pero está, ¿verdad? Claro. Entonces es esa parte de ir más allá. Mafer, Ujú, entonces si pudieras recomendarle a las personas que nos están escuchando, a las chicas que nos están escuchando, que en su mayoría son mujeres, también obviamente bienvenidos los ujú, chicos aquí, pero me gusta mucho hablar en sí. femenino porque la mayoría son mujeres. Ujú. Sí podemos tomar como con esta relevancia a la voz, como una herramienta que nos puede ayudar a transformar emociones y a transformar procesos y no solamente verlo como, hay un plus, un extra, que cuando voy en el tráfico, de repente me pongo a cantar mis canciones favoritas y ya está. O sea, tiene un valor importante en nuestra vida, la voz a través del canto, un, un, un recurso de sanación. Sí, yo pienso que para las personas, cuando usted canta una canción que ya está, usted no la racionaliza tanto. Ya es más que todo para las personas como, y lo hablo desde el yo, desde la Ujú, experiencia, todo ujú. esto. Eso me encanta, De me esto parece muy valioso. de que, ok, voy a pensar esto, ok, así ya lo entendí, ¿verdad? Pero cuando yo canto una canción y me mueve cosas, es porque no la pienso. Simplemente la canto y ya, o oigo algo y se me pega ese nudito. Yo siempre he dicho, vean lo emocional que es la voz, que cuando usted llora, ¿dónde siente usted primero el llanto? Qué tremendo, porque decimos, ay, se me cortó la voz o se me rompió o se Un me hizo nudo un en la nudo en la garganta. garganta, claro. Y uno dice, no puedo hablar, yo siempre vacilo cuando yo no quiero, o sea, estoy un momento ahí, no quiero como que, ¿verdad? Y yo, así, ni pestañeo, porque si pestañeo o si hablo, ya, ¿verdad? Entonces, la emoción del llanto se manifiesta aquí, en la garganta. Por eso mi voz no responde, ¿verdad? Así. Entonces, desde ahí, Y como y que adultos, no ¿no? canten, Porque como claro, bebés, más como adultos. los bebés, el llanto de un bebé es un lamento, es un canto. O sea, es como esta expulsión de energía a través también de la voz. No solamente son las lágrimas. Y a nosotros probablemente por eso se nos hace el nudo en la garganta, porque ya no sabemos qué hacer. Ahogamos, ahogamos ese efecto. No me acuerdo, creo que te comenté cuando estábamos hablando después de la conferencia sobre mi abuelo. Tal vez te conté cómo mi abuelo hacía como estos sonidos guturales, a veces mi abuelo Sí, cantaba. Claro, sí. me acordé de ese momento y les comparto a quienes nos están escuchando. Mi abuelo tuvo una vida muy fuerte, muy difícil. Murió su madre cuando él tenía como 4 o 5 años. Después muere su hermano, pero después mueren dos de sus hijos. Muere su esposa, muere su hermana. O sea, como él vivió muchas pérdidas, su cuñada, o sea, mucha gente que, sobre todo con sus hijos y su esposa, fueron pérdidas tremendas. A mí algo que me llamaba la atención era que no le veía una felicidad impostada porque, o sea, como que está muy difícil fingir y hacer como que estás feliz en una situación de Ujú. duelo, pero realmente lo lograba ver tranquilo en muchos momentos. Y es que mi abuelo, si algo hacía, era cantar. Pero le compartí a Mafer en esa conversación que tuvimos que no solamente cantaba, a veces hacía sonidos. Yo estaba en su casa, a lo mejor en la cocina, y escuchaba que él estaba sentado en una silla ahí en su habitación, y escuchaba que hacía sonidos como "Ah, ah". Y esa era otra forma de liberar energía y fue muy impresionante para mí. Es una de las personas que más admiro, que uno de mis grandes maestros de la vida, porque la resiliencia o el ser una persona fuerte o flexible ante las situaciones de la vida no se hace siendo rígidos,
se hace aceptando los procesos, observando que llegan estas olas, que llegan de visita y que se van a ir, pero que nosotros nos podemos ayudar. Y por eso, Mafer, me encanta todo lo que nos comparte. Este episodio siento que va a ser muy valioso y va a ayudar a muchas personas a que no subestimen que si sobre todo están en un proceso de duelo, en un proceso de cambio en el que se están adaptando a una nueva realidad, vean las herramientas que tienen, sobre todo esta que es tan poderosa, que es el canto. Fabia, creo que no, la gente, o sea, el canto es estético, no voy a decir que no. Todo el mundo se mete a clases para cantar más bonito y está súper bien. Es parte de, para eso están las herramientas técnicas, las herramientas pedagógicas, etcétera, etcétera. Pero que no se limiten de decir, ay, es que yo me oigo muy feo. ¿Cómo yo me voy a meter a clases de canto? Si yo no canto ni los pollitos, ¿verdad? O sea, entonces creo que eso, que no subestimen eso, o si no es cantar, que hablen o que escriban o lo que sea, porque creo que usted no tiene que ser una persona súper talentosa para querer cantar. O sea, todos tenemos talento, pero como digo, como todo en la vida, va a haber gente mucho mejor que nosotros en 1000 aspectos y otra que no tanto. Y así se equilibra esta vida, ¿verdad? Así es parte del equilibrio de la vida. Claro. Y de la aceptación. Entonces creo que nada más que no se dejen llevar sobre esta parte digo yo, de ser medios rockstar. O sea, todos terminan siendo rockstar. Me encanta. Pero y que es bonito y el escenario es bonito y todo, pero siempre nunca olvidar esta otra parte, ¿verdad? Digo, Esta no otra es parte. lo más relevante en cuanto a la voz y en cuanto al canto, porque finalmente nuestros ancestros, la civilización más primitiva, cantaba. ¿Y cantaba para qué? Para conectar unos entre otros, para conectar con nosotros mismos, para liberar, para celebrar, para muchas cosas. Entonces sí, coincido contigo, o sea, no se trata, y de hecho me encanta que nos compartas todo esto, porque te iba a decir, oye, me gustaría que nos des unos consejos para cerrar el episodio y me ganaste. O sea, me parece muy valioso compartirlo así, que veamos. Es más, es como si no utilizáramos nuestros dedos para hacer muchas cosas, porque no es que yo no soy escultora o no soy cirujano. Entonces, ¿cómo crees que le voy a prestar atención a mis dedos como herramientas para hacer muchas otras cosas? La voz la subestimamos, la dejamos de lado, la maltratamos mucho y Mucho. está esperando ahí para nosotros todo el tiempo. Sí. Y creo que está también el factor de que y fue algo que dijo Marcelo que me quedó muy, muy como en la cabeza, de que la voz siempre emite juicios, ¿verdad? Y eso es muy fuerte. Nosotros todos los días decimos cosas de nuestra voz o de cómo escuchamos a otra persona. Claro. Entonces creo que entre más uno se conecte con uno y sepa todo el proceso que es, uno va a ser más amable con los demás. Y es un ganar-ganar entonces, amigas. Y es un ganar-ganar entonces. Entonces, realmente lo que podría decir, Fabia, es que eso, el que canta, sus males espanta. Si usted quiere espantar sus males, vaya a cantar. Pero cante con libertad y trate de buscar un lugar donde se sienta seguro. Eso es muy importante, porque hay de todo. Entonces, donde usted se sienta que puede ser vulnerable, sin juicio, ¿verdad? Y que pueda llevar ese proceso de la forma más amable también. Mafer, qué delicia de episodio, qué herramienta tan más sanadora. Yo estoy terminando este episodio y tengo muchas ganas de cantar. Y de cantar así Amo. al aire. Sabes que a veces hasta eso se nos olvida, que puedes estar en una habitación, en un lugar seguro en tu casa, o cocinando y cantando. O sea, como nos limitamos mucho, y te agradezco mucho que mencionaras también la parte de la estética. Como, al diablo lo de la estética, que si suena lindo, que si no suena lindo, es conectar con nosotros, es pasar un gran momento, y a veces hasta puede ser pasar un gran momento con tu mejor amiga o con tu pareja o con quien sea,
cantando. ¡Qué disfrute! Hay que celebrar también la vida. Y no importa la edad. Perfecto. Eso es muy importante. Factor más para la gente importantísimo. grande. Yo he tenido personas que se jubilan y que se meten a clases de canto. Eso, perfecto, qué maravilla. Porque quieren hacer otra cosa. Entonces, igual la voz envejece, pero igual el cuerpo. Gente que empieza a hacer ejercicio grande es exactamente igual. O sea, que no los limite la edad, que es importante también. Mafer, o sea, hay que gracias. envejecer de la mejor forma. Gracias Sí. por tu tiempo, No, por tu más bien, generosidad, mucho por todo lo gusto. que nos compartiste. Como decimos aquí en México, no sé si lo dicen en Costa Rica, pero eres una picuda. O sea, eres buenísima en tu chamba, eres una sólida. Ay, muchas Me encanta gracias. escucharte, me encanta aprender de ti. Les comparto a quienes nos están escuchando a su vez que cuando empezamos a hablar después de que termina la conferencia y escucho todo lo que me contaba Mafer, que es mucho de lo que ha compartido en este episodio, dije, wow, es que me encantaría grabar eso. O sea, en ese momento que hablábamos yo quería tomar mi celular y grabarte, porque me parecía tan interesante, tan revelador, tan bello todo lo que me estabas compartiendo, que no sabes cómo te agradezco que te dieras el tiempo para que se convirtiera en una charla que forme parte de este podcast y que sé que va a ayudar a muchas personas que nos escuchan. Ay, no, yo súper agradecida, la verdad. Como te digo, yo creo que esa conferencia fue como un regalito. La verdad, aprendí muchísimo de ustedes y la conexión fue muy bonita y la verdad estoy muy agradecida. Yo, muy agradecida, más que agradecida, la verdad es que una cosa que me impresiona mucho de la vida es que se supone que a veces vamos a compartir algo, a dar un servicio, porque así lo siento, ¿no? Todos estamos sirviendo y compartiéndonos. No, Sí. yo terminé aprendiendo y recibiendo mucho más de lo que pude aportar y conectar con una mujer tan valiosa y tan admirable como tú ha sido también un gran regalo. Así que próximamente Muchas vemos gracias. si podemos tener otra charla, porque en proceso, sobre todo, Claro. como sabes, hablo mucho como tanatóloga, mi gran tema es el duelo y que podamos ver que nos podemos autoacompañar de diferentes formas. Siento que va a ser muy revelador este episodio, Mafer, de verdad te lo agradezco mucho. Ay, no, muchísimas gracias a vos y ahora que decir lo de los duelos, a veces a uno muchas personas lo acompañan desde afuera, pero al final uno no se siente acompañado, entonces creo que esto es tal vez una forma de darse uno un abracito y Claro. ir en un camino un poquito más en compañía con uno o para encontrarse. Creo que uno en estos procesos de duelos tan fuertes, uno se pierde. Sí, sí. Y la voz creo que siempre es un lugar para volver. Qué hermoso. Sí. Ay, me encanta cerrar con esta frase, es preciosa, Mafer. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien quiere conectar contigo? ¿Cuáles son tus redes? Y también si das clases, por ejemplo, en línea para gente de México que te escuche. A ver, cuéntanos esa parte. Sí, yo doy clases en línea, doy clases presenciales acá en Costa Rica y doy clases en línea. De hecho, tengo estudiantes en otros lugares de fuera de Costa Rica. Entonces, sí, y me pueden contactar por Instagram, es @cantarsis, pero cantarsis con doble I. Cantarsis, ¿verdad? Y ya, el resto. Perfecto. Estamos ahí en redes y me pueden escribir por ahí. Súper bien. De cualquier manera, yo voy a dejar en todas las redes donde comparta este episodio la red de Mafer para que la contacten, para que la sigan. Y Mafer, pues yo te quiero agradecer nuevamente por estar aquí, por toda tu generosidad. Por No, mil gracias a vos. Esto. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y a quienes nos escuchan, igualmente, nos vemos el siguiente episodio. Ya saben que si hay algún tema del que tienen inquietud o dudas o del que les gustaría que habláramos, en todas sus redes como @FabiaMontes_. Empezamos a hablar también sobre esos temas para aprender juntas. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima.